Hermanos, porque en esta tarde el Señor está con nosotros. Aleluya. Creemos, hermanos, que Él está con nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Los saludo con la paz de Dios a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en este día jueves. Gloria al Señor, que nos permite estar en este lugar a pesar de la lluvia, hermanos, que es una bendición para todos. Aleluya. Aleluya. Saludo con cariño también a todos y cada uno de mis hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y espero que esta palabra sea también de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor toque sus corazones. Amén, aleluya. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en su capítulo número 2. Aleluya. Hechos capítulo 2, y vamos a leer de manera alternada del verso número 1 al verso número 13. Gloria al Señor. Daré inicio con el verso primero, ustedes el segundo. Es un texto ya muy conocido por todos nosotros, un pasaje muy conocido de todos nosotros y con el cual nos hemos familiarizado a través de los años en el Evangelio. Amén. Daré inicio con el verso primero y ustedes el 2, y en el verso número 13 nos reunimos todos. Amén. Dice la palabra del Señor así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Tomen asiento, por favor. El tema, amados hermanos, que veremos en esta tarde, el nombre del tema lleva por título el derramamiento del Espíritu Santo. Amén, aleluya. El pueblo judío celebraba varias fiestas durante todo el año para conmemorar acontecimientos importantes que habían tenido a lo largo de su vida. Y una de ellas, o sea, una de esas fiestas o una de esas celebraciones era el día de Pentecostés. Originalmente no se llamaba así. Originalmente se llamaba la fiesta de las semanas y tenía lugar 7 semanas después de las fiestas de las primeras frutos. O sea, llegó a llamarse la fiesta de las 7 semanas. Gloria al Señor. Amén. Y eso lo vemos, hermanos, en Levítico, capítulo 23. Los versos 15 y 16 dicen: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo,
contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Aleluya. Aleluya. Se llamaba de las 7 semanas. 7 semanas son 50 días. De ahí el nombre de Pentecostés, que Pentecostés quiere decir 50 días. Gloria al Señor. Amén. Ese nombre de Pentecostés lo recibió más tarde. Era una fiesta movible, pues dependía de cuándo llegaba la cosecha cada año, pero tendría lugar casi siempre en el mes de Sivan, en el mes judío de Sivan, equivalente a nuestro mes de mayo, junio, ¿sí? En estas fechas se celebraba la fiesta que originalmente, de Pentecostés, que originalmente se llamaba de las 7 semanas. Gloria al Señor. Amén. En su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias, como decíamos, por la cosecha recogida. En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos, fíjense bien, en el marco de esta fiesta judía, o sea, acercándose a esta fiesta, el libro de los Hechos coloca la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y a partir de este acontecimiento, se llamó entonces Pentecostés y se convirtió en una fiesta cristiana. Gloria al Señor. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo número 20, Hechos 20, 16, como ya es mencionada esta fiesta, dice el apóstol Pablo. Porque Pablo, bueno, el escritor de Hechos, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Ya a partir del derramamiento del Espíritu Santo, se empezó a tener relevancia más que como se celebraba en el antiguo tiempo de la acción de gracias por los primeros frutos. Ya entonces se empezó a llamar el día de Pentecostés. Y en 1 Corintios 6, un pasaje paralelo o similar, 1 Corintios 16, los versos 7 y 8 dice, 1 Corintios 16, versos 7 y 8, Amén, amén. dice, porque no quiero veros ahora de paso, dice Pablo, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Sí? Vemos cómo ya es mencionada esta fiesta. ¿Sí? El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dio una orden y una promesa. Vemos en Hechos, capítulo número 1, los versos 4 y 8 dice, del 4 al 8 dice, y estando juntos, fíjense bien, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Les decía que a los que estaban reunidos les dio una orden y les dio una promesa, ¿sí? El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dio una orden y una promesa. Hoy relacionamos el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, pero les decía que antes no era así. ¿Sí me explico bien? Ahora lo relacionamos el derramamiento del Espíritu Santo porque sucedió en el día de Pentecostés. Amén. Pero vamos a ver algunos factores que sucedieron para que se diera el derramamiento del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, vemos la obediencia de los discípulos, ¿sí? Ya leímos Hechos 1:4, pero lo voy a volver a leer, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahí está la orden, ¿sí? Que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa fue la orden, que no se fueran de Jerusalén. Y vemos también ahí mismo en Hechos 1, pero ahora del 12 al 15, ahí donde cumplieron esa obediencia. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con Marta y la madre de Jesús y con su hermana. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aleluya. Cuando el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, los apóstoles o los discípulos obedecieron esa orden. Ahora, aquí hay algo que debemos de tomar muy en cuenta. El Señor les había dicho que no se fueran. Y ellos permanecieron allí en Jerusalén con la incertidumbre de cuándo sería lo que Él les prometió que sucedería. ¿Sí me explico bien? Amén. Ellos no sabían. Sabían que se acercaba la fiesta de Pentecostés, mas no sabían que en ese día, tal vez lo intuían, tal vez comentaban entre sí, viene la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es? Ellos no sabían lo que iba a suceder porque nunca había habido un derramamiento del Espíritu Santo. Nunca habían hablado en lenguas. Imagínense estar con la incertidumbre. ¿Qué es? Sin embargo, obedecieron y permanecieron. Había pasado un día, 2 días, 3 días y nada. Cuarto día, quinto día y nada. Quinto día, sexto día, y ellos allí. Amén. Hermanos, nosotros a veces queremos recibir del Señor algo y queremos que sea al momento. No queremos esperar. El Señor dice, pacientemente esperé a Jehová. Amén, aleluya. Queremos las cosas como si las mereciéramos al momento. Nos comportamos como hijos, como niños pequeños, como nuestros hijos quieren algo y lo quieren ya. A ellos no les interesa si hay dinero, a ellos no les interesa si queremos. Ellos piden y lo quieren, ¿sí? Pero yo cuando mis hijas me piden algo, les digo, pídanselas al Señor. Pero tú eres mi papá, sí, pero Él va a poner los medios para que los compremos. Amén. Y así que ellos esperaron 10 días, ¿sí? 10 días después de la ascensión del Señor, 10 días esperaron, 10 días reunidos. Ellos no sabían cuándo
o en qué momento sucedería lo que el Señor les había prometido. Se encontraban en un espacio, imagínense, 120 aproximadamente. Pudieron haber sido más. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, la incomodidad para tomar sus alimentos, para asearse, para pasar a hacer sus necesidades fisiológicas y estar con la incertidumbre? Tal vez se organizaban para comprar los alimentos. No, yo no voy. ¿Qué tal si en ese momento en que me voy viene la promesa o viene lo que el Señor prometió? ¿Me explico bien? Tal vez no querían distraerse. Tal vez se organizaban, a ver, ahora Pedro, Juan, vayan ustedes a traer los víveres. No, yo no. ¿Qué tal si en lo que voy, como las 10 vírgenes, vean lo que fueron a buscar el aceite, vino el esposo por no tener provisión de aceite? ¿Sí? Hermanos, como no sabemos en qué tiempo venga el Señor, también debemos estar preparados constantemente. Aleluya. Por eso no sabemos, no nos dijo fecha, para que estemos constantemente preparados. Aleluya. Tal vez les decía, no querían ni salir a comprar sus víveres o despegarse un momento, porque no sabían en qué momento se cumpliría la promesa. Sabían, les digo, que venía la fiesta de Pentecostés, pero no sabían a ciencia cierta en qué momento sería. Entonces, lo primero fue la obediencia, de permanecer ahí 10 días, imagínense, 10 días, tal vez hacía calor, no sé si en aquella región haga frío o si hace frío, pero en esta temporada era tiempo caluroso, ¿verdad? Y a veces nosotros no queremos padecer nada, sobre todo ahorita que nos está cayendo la lluvia, ¿verdad? A lo mejor estamos pensando, cuando me vaya, ¿cómo le voy a hacer? Pero ¿sabe una cosa? El Señor va a ir con usted, aleluya. Como segundo punto, después de la obediencia, la perseverancia. ¿Sí? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, es decir, con todos los que habían creído. Perseveraban, la perseverancia. No tan solamente, amados, habían obedecido, sino que ellos sabían lo que tenía que hacer. Dice que perseveraban en oración y ruego. O sea, no nada más estaban sentados a ver a qué horas. Me imagino, como seres humanos que son, que había momentos en que descansaban, en que se cansaban, en que se echaban un sueñito, ¿verdad? En que dormían un poco. Pero la mayor parte del tiempo dice que estaban perseverando en oración y ruego, ¿sí? ¿Qué es perseverar? Dice el diccionario que perseverar es mantenerse constante o darle seguimiento a lo comenzado, ¿sí? Es mantenerse constante, darle seguimiento a lo comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Eso es perseverar. No tan solamente no salieron de Jerusalén, o sea, como les había dicho, sino que sabían que la única manera en que el Señor se podía manifestar era a través de ¿qué? De la oración, ¿sí? Hermanos, ¿cómo podemos o cómo sabemos nosotros o cómo creemos que Dios se manifieste? A través de la oración. A través de la oración, hasta hay un canto, ¿verdad?, que dice, fe mueve la mano de Dios, ¿sí? Y la oración constante mueve también la mano de Dios. Así que, hermanos, si queremos, si necesitamos algo, ¿qué tenemos que hacer? Orar y no desmayar. Gloria al Señor, ¿sí?
Nosotros, hermanos, también debemos ser perseverantes en la oración, en el ayuno, para pedirle al Señor lo que necesitamos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban, ya eso fue después, pero aún así no tan solamente perseveraron cuando el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén, ¿sí?, sino que aún después perseveraban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí?, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Esa fue, hermanos, un punto clave para que el Señor derramara la promesa del Espíritu Santo, porque estaban orando. Cuando recuerdo, hermanos, un momento, y permítanme compartirles esta experiencia. Cuando falleció y partió con el Señor el hermano Timoteo Gutiérrez, que era en aquel entonces secretario del presbiterio de Guerrero, el movimiento se quedó sin secretario. Tenía el director general, que era el hermano Felipe Sánchez Muñiz. Y él había dicho en reiteradas ocasiones que cuando faltara él, quien asumía el cargo de manera temporal e inmediata, iba a ser el hermano secretario general, que en este momento era el hermano Timoteo Gutiérrez. Pero sucedió que murió primero el hermano Timo. Así que hubo necesidad de nombrar un secretario para que estuviera como secretario, porque el hermano Felipe ya se encontraba muy enfermo. Tan fue así que a la semana que murió el hermano Timo, que partió con el Señor, parte con Cristo el hermano Felipe Sánchez Muñiz. Así que el hermano Aarón Cortés, que fue nombrado secretario a la partida del hermano Timo, pasó de ser un pastor de la milicia, como todos nosotros, de ser un pastor a ser secretario general y hasta director general en menos de 15 días. Se llamó a una convocación nacional de pastores y ministros en la Ciudad de México, en el Templo de Portales, para que el Señor nombrara el nuevo director general o ratificara al recién nombrado. Así que se nos convocó, hermanos, exclusivamente pastores y ministras y ministros de todo el presbiterio de toda la ICR en aquel entonces, o ICIRMAR en aquel entonces, y se nos convocó en el Templo de Portales. No había programa, es decir, el programa era pura oración, 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 hasta que el Señor designara a su siervo. Se convocó 3 días. Y si en esos 3 días el Señor no hablaba, se iba a posponer para otra fecha siguiente. Pero darle tiempo al Señor hasta que el Señor hablara. Hermanos, nos reunimos en el Templo de Portales, se hizo una pequeña alabanza y se empezó a orar. A cada presbiterio le tocaba 1 hora. Se terminaban 2, 3 horas de oración, se daba una pequeña alabanza, un pequeño fervorín y otra vez a orar, a orar. Había tiempo para que tomáramos nuestros alimentos. Pasó el primer día y el Señor no habló. Se vino el segundo día, hermanos, y la misma, pura oración, oración, hasta que en un momento dado, hermanos, y eso lo tengo bien grabado en mi mente y en mi corazón, vino un derramamiento del Espíritu Santo tan grande, y el hermano Honorato Campo, que ya está con Cristo también, se levantó de donde estaba orando, se paró, tomó el micrófono y dijo: así dice el Señor, Aarón es mi siervo. Cuando oímos estas palabras, hermanos,
se vino un derramamiento del Espíritu Santo que yo creo, hermanos, que ninguno de los que estábamos allí se quedó sin haber recibido, haber hablado en lenguas, o algunos quizás hasta fueron bautizados en ese momento. Pero una efervescencia tan hermosa, tan grande, hermanos, que la oración siguió en lo que los hermanos se prepararon. Se acercaron al hermano Aarón, que cayó de rodillas, y lo ungieron, literalmente lo bañaron con aceite de la unción, hermanos. Y fue una bendición tan grande, hermanos, que nunca en la vida habíamos sentido algo similar. Y esto fue cuando el Señor nombró a su siervo, al hermano Aarón. Imagínense ustedes cómo ha de haber sido ese momento, que dice que hubo un estruendo, un viento recio, y lenguas se le aparecieron repartidas sobre cada uno de ellos. Imagínense qué momento tan sublime, tan hermoso ha de haber sido para ellos. Valió la pena la espera, valió la pena la obediencia, valió la pena la perseverancia de estar ahí metidos orando, hermanos. Por eso dice, hermanos, que el Señor nos manda a que oremos, a que clamemos, a que le pidamos a Dios lo que necesitamos. Y si usted necesita o quiere la promesa del Señor, hermano, seamos perseverantes, seamos obedientes, seamos consagrados, hermanos, y el Señor lo va a dar para gloria de su bendito nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Otra de las cosas, hermanos, que fue muy importante para el derramamiento del Espíritu Santo es la unidad de los apóstoles. Dice en Hechos 1:14 que estaban unánimes juntos. En Hechos 1:14 dice, todos perseveraban, ya les decía, en la oración, unánimes. Y Hechos 2:1 dice que estaban todos unánimes juntos. 2 veces menciona la palabra unánimes. ¿Qué significa unánimes? La unidad significa lo que es único, indivisible, a lo que constituye un todo. ¿Sí? Eran uno solo en Cristo, uno solo en pensamiento, uno solo en consagración, uno solo en oración, uno solo en espiritualidad. Eran uno solo, pero estaban juntos. Hermanos, para que una iglesia crezca, se reproduzca en Cristo, avance, necesitamos no nada más estar unidos, sino unánimes. No solamente juntos, sino unánimes en el Señor. Para que, hermanos, el mundo conozca y vea que hay unidad en la iglesia de Cristo, aleluya. Que no haya separaciones, que no haya divisiones. Es verdad que tenemos un libre albedrío y que podemos pensar diferente de uno de otro, pero en las cosas del Señor, el Señor nos manda que seamos de un mismo sentir, aleluya. Que sintamos una misma cosa, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, esa unidad que tenían los apóstoles, los discípulos, también fue importante, hermanos. Probablemente alguno no lo sabemos, pero hay de todo en este camino del Señor. Quizá alguno decía, yo ya me cansé. Quizá uno decía, yo ya me aburrí. Quizá uno decía, yo tengo cosas que hacer. Tal vez pensaba en su familia, no lo sabemos. Pero entre ellos se motivaban. No, mira, espera. Ya pronto viene la promesa. Espera. Hermanos, lo que tenemos que hacer es alentarnos unos a otros. La Biblia nos invita y nos llama a alentarnos unos a otros, a motivarnos, a exhortarnos en amor unos con otros, a exhortarnos, hermanos, en el amor del Señor, no con regaño, no con crítica. Porque ¿quiénes somos nosotros? El Señor dijo que Él es la puerta, pero a veces creemos que nos puso de porteros a nosotros.
que nosotros vemos quién entra y quién no entra. Nosotros no somos nadie para juzgar y criticar al hermano. Al contrario, amarlo en el Señor y orar para que el Señor a su momento haga la obra y toque sus corazones. Aleluya. Unánimes significa que todas las personas involucradas en una decisión o acción tienen una misma opinión o sentimiento, llegando a un acuerdo total. Eso es ser unánime. Que todas las personas involucradas en una misma decisión o acción tienen la misma opinión o sentimiento, llegando a un acuerdo total. Gloria al Señor. Eso fue importantísimo, hermanos. El Señor les había dicho, no se vayan, pero ellos pusieron su parte. Ellos obedecieron. Ellos perseveraron. Ellos permanecieron unidos en unidad, orando y ayunando al Señor. Hermanos, cuando la iglesia de Cristo empieza a orar y ayunar, hermanos, van a suceder cosas maravillosas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando el Señor, hermanos, se manifieste, cuando una iglesia ora y ayuna, está unánime, es obediente, está unida, el Señor va a hacer grandes maravillas, hermanos. Milagros y señales sucederán para gloria de su nombre. Aleluya. Estas dos cosas fueron fundamentales para el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban unánimes y juntos. En Mateo, capítulo número 12, verso 25 y 26. Gloria a Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hermanos, dice que una casa dividida contra sí misma no subsiste. Si nosotros como iglesia estamos divididos, eso le sucedió a la iglesia a los Corintios. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de este. Y él dijo: no, espérense. ¿Sí? La unidad de la iglesia, hermanos, va a hacer grandes cosas. Gloria al Señor. Aleluya. La falta de unidad, escúcheme bien, la falta de unidad conduce al fracaso y a la desintegración. La unidad es esencial para el éxito. Nosotros como iglesia debemos tener esa característica. Es verdad que tenemos libre albedrío y que cada uno de nosotros piensa diferente, pero como la iglesia primitiva que tenía las cosas en común, es decir, para las cosas de Dios, todos aquí necesitamos ser de un mismo sentir, en buscar a Dios, en alabarlo, en participar, en apoyar, y esto es importantísimo, en apoyar el 100% a nuestro pastor en las decisiones que aquí se tomen, porque Dios habla por medio de él. Aleluya. Se puede equivocar, pero aún en su equivocación hay que apoyarlo. ¿Sí? ¿Sí? Estoy hablando humanamente, que a veces nos equivocamos. ¿Sí? No estoy hablando de un pecado. ¿Sí me explico bien? Estoy hablando de una equivocación. ¿Sí? Pero aún así debemos apoyarlo. Gloria al Señor. El pastor de la iglesia. Solo así veremos la gloria de Dios y seremos una iglesia triunfante y victoriosa. Gloria al Señor. Ahora, algo que el derramamiento del Espíritu Santo era, ¿para qué fue
el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo era para que predicaran el evangelio con poder y autoridad. Ese fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo, para que predicaran el evangelio con poder y autoridad. Vemos en Hechos capítulo 1 y verso número 8, dice: pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Vamos a analizar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice que, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué? Porque antes del derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles habían creído y los había mandado de dos en dos y llegaban bien emocionados. ¿Verdad, Señor? Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Llegaban contando, como cuando nosotros llegábamos, que salíamos a evangelizar y la gente se convertía y llegábamos contando las experiencias unos con otros. Algunas agradables, algunas no tanto, pero experiencias al fin, ¿sí? Y ellos, pero ahora el Señor había sido levantado. Acuérdense que ellos se sintieron desamparados, temerosos. ¿Qué vamos a hacer? Por eso el Señor les dijo: no los dejaré huérfanos. Enviaré otro consolador que esté, y ese era el Espíritu Santo, el que, perdónenme esta expresión, el motor que les iba a ayudar para que ellos predicaran con autoridad, sin miedo y con poder el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 24:46. Lucas 24:46. Aleluya, gloria al Señor. Al 49 dice: y les dijo: así es necesario, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y fíjense bien lo que les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, aquí les voy a hacer una confesión, pero va a quedar aquí entre nosotros. Yo había creído siempre que investir era como llenar, como cubrir. Bueno, van a ser llenos, investidos, llenados, cubiertos, saturados del Espíritu Santo. Así lo creí siempre en la traducción Sergio Pablo Castro Chapina, yo así lo traducía. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, vemos que investir es conferir una dignidad o un cargo importante, como la investidura presidencial o la investidura del pastor. Investir es dar, conferir un cargo, una dignidad o un cargo importante. Al investirlos, fíjense bien, al investirlos era que en ese momento, al derramamiento del Espíritu Santo, serán investidos, es decir, será dado a ustedes el cargo de predicar el evangelio. Ese fue la cuestión del derramamiento del Espíritu Santo.
era darles un cargo importante que es la predicación de su palabra. Tan así fue, mis hermanos, fíjese bien, tan así fue que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y se amotinó la gente, y dice que se levantó Pedro, el que era cobarde, el que era que se había hundido en el mar, el que lo había negado. Ya no era el Pedro cobarde, ya no era el Pedro que negó a Jesús. ¿Sí me explico bien? Ahora era el Pedro que había sido investido, o sea, ya tenía en él la autoridad. Nosotros tenemos la investidura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la autoridad para predicar la palabra del Señor con poder para gloria de su nombre. Aleluya. Se levantó Pedro. No, señores, esto no estáis ebrios. Esto es así, 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 así. Y les predicó con poder la palabra del Señor. Y dice que se convirtieron en ese momento como 3,000 personas. Aleluya. Pedro les dijo, arrepentíos, dice. Pero cuando les empezó a decir, dice, al oír esto, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, les llegó la palabra, porque ya Pedro tenía esa autoridad del Espíritu Santo, ya había sido investido de poder, ya tenía el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Ya le habían dado esa encomienda de predicar el Evangelio, aleluya, ¿sí? Se convirtieron, dice, como 3,000 personas. Ahora, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, en ese momento fue la primer predicación de todos ellos que estaban hablando en lenguas. En las lenguas que el Señor les dio, eran lenguas que entendían los que habían venido para la celebración de Pentecostés. Les decía, ¿usted cree que el Señor escogió esa fecha? Nada más porque sí, no. Les decía que no se llamaba Pentecostés, se llamaba de las semanas. Y era una celebración que ya venía a cumplirse. Entonces venían a Jerusalén, dice, los que habían venido para la celebración. Hechos 2, del 5 al 13, dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense bien, y estaban maravillados, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Fíjese bien, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ahí viene lo bueno. Les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. O sea que cada uno de los 120 que fue lleno del Espíritu Santo, cada uno habló en esos idiomas que menciona la Biblia, pero cada uno estaba predicando, porque dice, no eran palabras al unísono, ya la y se va y nada, no. Dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Alábale que Él vive, gloria al Señor. ¿Sí? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero entendieron el mensaje, gloria a Dios, aleluya. Como cuentan un testimonio que a una iglesia entró una persona de otro país que hablaba otro idioma. Y él escuchaba al que estaba predicando, pero pues, igual no entendía nada. Y en eso un hermano
empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar en lenguas. Y eran lenguas que él, su idioma de la persona. Y aunque no entendía al predicador, estaba entendiendo al que estaba hablando en lenguas y se convirtió a Cristo porque le dio el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, que algún día vamos a ver ese tema también, ¿sí? Y no tengo amor, nada soy. Pero Pablo lo menciona. Entonces, en ese momento en que fueron repartidas las lenguas de fuego, cada uno hablaba en un idioma diferente, pero predicaba la palabra de Dios. ¿Sí? Las lenguas, hermanos, que se hablan no son palabras sin sentido, ni sonidos guturales, nada más sin sentido. Dice la Biblia que el que habla en lenguas habla misterios, pero habla y glorifica a Dios quizá en otros idiomas que nosotros no conocemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, las lenguas fueron, dice, para la predicación del evangelio. Siempre hay los que aceptan el evangelio y los que no, los que no. Unos oyeron, dice, las maravillas de Dios, y otros que dijeron, están llenos de mosto, o sea, están tomaditos. En una campaña se predica y mucha gente viene y se convierte, y otros como llegaron se van. Esto es así, ¿sí? Pero llegará el momento en que el Señor tocará sus corazones. Aleluya. Y algo maravilloso, hermanos, y con esto concluimos. Esta promesa, este derramamiento del Espíritu Santo, estas lenguas del Señor, son para todos, hermanos. No nada más para esos 120, no nada más para ellos, no nada más para el que tiene 5, 6, 10 o 20 años de convertido. Esas lenguas de fuego son para nosotros, para usted que se acaba de convertir, para usted que las busca, para usted que las desea. Para nosotros son esas lenguas. Es que esa promesa del Espíritu Santo, hermanos, es para nosotros también. Primero fue para el pueblo judío, pero ahora nosotros también gozamos de esa bendición. Hechos 2:39. Aleluya. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, gloria al Señor. Y entre ellos estamos nosotros, bendito sea el Señor para siempre. Hechos 10, del 44 al 46. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase en aquellos días. Perdiste el verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Empezó con los 120 judíos, pero de ahí a todos dijo, para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y es ahorita y los que vienen antes hasta que Cristo venga, gloria al Señor. Y se maravillaban que sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo. Hechos 8, del 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese, aquí un detalle. Samaria, acuérdese usted que era una ciudad que no se llevaba con los judíos. ¿Sí? Sí, sabe eso, ¿no? No quería a los judíos, había un pleito generacional entre ellos. Pero sin embargo, ya habían recibido la palabra, fíjese bien, ¿eh? Ya habían recibido la palabra. Habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos
y recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Qué maravilloso es esto, hermanos. Saber que esa promesa es para nosotros. Pero como les decía, seremos investidos. Pero ¿sabe para qué es? Para tener autoridad y poder. Para tener autoridad en la palabra de Dios. Para orar por los enfermos y los enfermos sanen. Para predicar, hermanos, con poder y autoridad la bendita palabra del Señor. Para eso hemos sido capacitados y llamados. Así que, hermanos, busque al que bautiza. Esta es la palabra y esta es la orden. Busque al que bautiza. Pídale a Dios que derrame sobre usted la promesa. Tal vez hay algo que aún no hemos quitado de nuestra vida. Hagamos un examen de conciencia. ¿Qué hay, hermanos, en nosotros? ¿Qué hay? No lo sé. Cada uno de nosotros lo sabe. Y si no lo sabe, pídale a Dios que le revele qué hay en nosotros aún que todavía no se ha manifestado. En la Biblia nos habla de una parábola de una viuda y un juez injusto que le pedía constantemente. Y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, no es que el Señor sea un juez injusto, sino lo que quiere es que nosotros seamos insistentes, seamos perseverantes, seamos decididos. Y les decía, ¿qué hay? ¿Qué hay en nosotros? Yo no sé lo puedo decir, porque yo no me corresponde a mí ni a nadie. Pero cada uno de nosotros sabe. Tal vez aún no hemos perdonado del todo a un familiar, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tal vez todavía tenemos algún resentimiento con algún conocido, con algún vecino. Tal vez hay una raíz de amargura ahí en nuestro corazón que todavía no hemos podido quitar. Tal vez, hermanos, nos gusta alguna cosa del mundo. No lo sé, son palabras que salen de mis labios solamente. Pero cada uno de nosotros sabe y conoce. Lucas 11:13. Pues si vosotros, dice el Señor, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hermanos, pidámosle a Dios. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el día domingo. Pero hagamos, hermanos, y seamos constantes en el Señor, para que Él derrame de su presencia sobre nosotros. Vamos a venir al altar y nos despedimos de nuestros hermanos que siguen esta transmisión y que esta palabra sea de grande bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga.